Vamos a dar paso a la intervención del doctor Borche. El doctor Alejandro Borche es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR, máster en Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo, máster en Legislación y Gobernanza Política, Universidad de Pisa, profesor ayudante de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, asesor de la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, presidente en el periodo 2005-2008 de la Comisión Asesora de Protección de Datos Comerciales del Ministerio de Economía y Finanzas, integrante del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, integrante de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales e integrante del capítulo uruguayo de FIDIAI. El doctor Borche nos presentará el tema acceso a la información pública, los sujetos obligados. Bueno, en primer lugar, buenos días y agradecer a la Unidad de Acceso a la Información Pública la oportunidad de hacer uso de la palabra en este acto, sobre todo acompañado de los profesores Rotondo y Durán. Comprenderán el compromiso que es hablar después de Durán y de Rotondo, ¿no? Pero bueno, el tema que se me asignó es un tema concreto, pero muy interesante, que es el de los sujetos obligados en la ley 18381. Como ustedes saben, la ley 18381 determina en el artículo 2 determinados sujetos obligados, y determina como sujetos obligados los organismos públicos, sean estatales o no. También lo destaca de nuevo en el decreto reglamentario, en el artículo 2 y en el literal I del artículo 17 en sede de definiciones. Cuando define sujetos obligados, lo define igualmente, o sea, los sujetos obligados son los organismos públicos estatales. ¿Qué quiere decir sujetos obligados y cuál es la particularidad de si se puede entender que hay una particularidad en la ley respecto a sujetos obligados? Cuando se establece un derecho subjetivo, ¿verdad? Se establece, se reconoce un derecho subjetivo, se coloca al conjunto de los habitantes en una situación jurídica activa frente a la administración. Y por otro lado, se coloca a esto que se llama sujetos obligados en una situación jurídica pasiva. Lo particular que tiene esta situación es que normalmente el Estado, cuando se reconoce un derecho subjetivo por el propio ejercicio de la potestad, se coloca en una situación jurídica o sea, tiene una serie de obligaciones, como es el proteger el goce de acuerdo al artículo del goce de derecho, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución. Pero además, en este caso, además de estar obligado a proteger el goce, en este caso se le impone es sujeto obligado específico, o sea, se le reconocen, mejor dicho, se le imponen por la norma un conjunto de obligaciones de hacer. O sea que, además de las obligaciones que tiene por la potestad de hacer cumplir la norma y de arbitrar la forma, poner los medios para hacer cumplir el derecho, tiene, además, en este caso, es el sujeto obligado, o sea, el que tiene que realizar una serie de actos para que el derecho sea cumplido. Eso en cuanto al concepto de sujeto obligado. Por otro lado, nos preguntábamos si tenía alguna particularidad
esta calidad de sujeto obligado en nuestro derecho. No es muy distinto que en el resto de los derechos, pero bueno. Lo interesante es mirar la norma nuestra y ver si la norma nuestra es distinta al resto de las normas que se han establecido sobre el derecho al acceso a la información pública. Y por otro lado también entrar a desentrañar un poco este concepto de organismo público, que es el que delimita el sujeto pasivo o el sujeto obligado en esta ley de acceso a la información. El concepto de organismo no es un concepto técnico en nuestro derecho, a diferencia del concepto de órgano, por ejemplo, pero aparece muchas veces nombrados en distintas normas. Nosotros pensamos que quizá ¿por qué este concepto de organismo en la ley, si no es un concepto que tenga un significado técnico en nuestro derecho? Pensamos que viene de la fuente del derecho mexicano, y el derecho mexicano distingue fundamentalmente en su norma constitucional, distingue entre organismos y órganos. Y en el derecho mexicano nos dicen algunos comentaristas, el uso del concepto de órgano y organismo tuvo una intención definida. El segundo se refiere a los entes públicos con competencia específica y tiene diferentes grados de autonomía legales o constitucionales, federales o estatales. Pero en nuestro derecho no tiene un sentido específico este concepto de organismo. No obstante, interpretamos que en este caso se refiere a las personas jurídicas de derecho público. O sea, cuando habla de los organismos públicos, estatales o no, refiere al conjunto de las personas públicas. Y cuando habla de estatal, se está refiriendo a un concepto de Estado, que, como ustedes saben, hay distintos conceptos de Estado en nuestra Constitución. Un concepto de Estado como organización del conjunto de la comunidad política, lo que habitualmente la Constitución llama la República. Un segundo concepto, que es el conjunto de las personas jurídicas públicas, que es lo que por señal llama el Estado aparato, casi él llama el Estado en sentido amplio. Y un tercer concepto, que es el Estado persona pública mayor. Nosotros entendemos que en este caso, cuando dice estatales o no, la norma se está refiriendo a un conjunto de Estado aparato, o sea, lo que queda fuera de las personas jurídicas, sí, el concepto de Estado aparato fuera del conjunto de las personas públicas. Entonces, refiere el sujeto obligado en el derecho nuestro sería el conjunto de las personas jurídicas de derecho público, o sea, el Estado, persona pública mayor, que incluye los tres poderes de gobierno, los órganos de control, o sea, el TCA, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, y además los entes autónomos y servicios descentralizados, tanto los comerciales y industriales como los de educación, y los que no entran en ninguna de estas dos categorías, y además los gobiernos departamentales. También esta referencia a organismos no estatales podría querer referir, cuando dice estatales o no, puede querer referir también a incluir como sujeto obligado a las personas de derecho público no estatal. Bueno, el segundo punto que habíamos anunciado era ver cómo estaba esta delimitación del sujeto obligado de la ley uruguaya frente a lo que es el conjunto de sujetos obligados de derecho comparado. Entonces, estuvimos revisando algunos comentaristas de derecho comparado, mirando algunas normas, y
Como ustedes saben, desde los años, por lo menos desde hace los últimos 20 años, se han aprobado toda una serie de normas sobre derecho de acceso, que en el 2005 eran 62 normas, posiblemente hoy sean muchas más. No obstante, estos comentaristas mexicanos, Ackerman y Sandoval, indican que la mayoría de las leyes de acceso a la información pública ni siquiera se cubren las empresas estatales, paraestatales o instituciones que reciben fondos gubernamentales, como los contratistas de gobierno, las grandes corporaciones privadas, a las cuales se les encomienda tareas de responsabilidad pública y gubernamental. Y que incluso algunos países profundos, de los más primeros que tuvieron leyes sobre acceso, como Suecia, limitan la información pública a los documentos en posesión del gobierno. También es el caso de Estados Unidos. En el análisis minucioso que hace otro comentarista muy respetado como Toby Méndez, surge que, por ejemplo, en América Latina, tanto las leyes de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, de Perú, de República Dominicana, todas consideran como sujetos obligados las instituciones. Por lo tanto, estamos más o menos dentro de lo que consideran la mayor parte de los países los sujetos obligados comunes en la ley de acceso a la información. Pero relevamos otro aspecto importante para comparar en este sentido, que es la posición que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión a este respecto. Y en un trabajo que realizó la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose justamente a cuál es la posición de la Corte, afirma: la sentencia de la Corte en el caso Claude Reyes y otros establece que el derecho de acceso se ejerce sobre la información pública que se encuentra en poder del Estado. En este sentido, es importante resaltar que el deber del Estado de suministrar información que se le solicita o de responder en caso que se apliquen excepciones abarca a todos sus órganos y autoridades y no solamente a las administrativas. Así, para que los Estados cumplan con su obligación general de adecuar su ordenamiento interno con la Convención Americana en este sentido, no solo deben garantizar este derecho en el ámbito puramente administrativo o de instituciones ligadas al Poder Ejecutivo, sino a todos los órganos del Poder Público. Y cita a la Corte en el caso Claude Reyes cuando dice: la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos o omisiones de cualquier poder u órgano de éste que viole la Convención Interamericana, independientemente de su jerarquía, es decir, todo acto o omisión imputable al Estado en violación de las normas de derecho internacional de los derechos humanos compromete la responsabilidad internacional del Estado. No obstante esto, o sea, entender que estamos en la posición, digamos, en que se encuentran la mayor parte de los países, nuestra norma, la norma reglamentaria, en su numeral cuarto, plantea como una especie de objetivo, ¿verdad? Como una especie de objetivo, que dice que es necesario hacer efectivo el principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado y aquellas financiadas por recursos públicos o que por su naturaleza sean de interés público, garantizando a su vez la posibilidad de las personas de acceder a esta información. Y planteo de ley referenda, digamos, de objetivo de legislación que se plantea el decreto, está enmarcado en la posición que también sostiene la relatoría cuando dice: con el desarrollo internacional del derecho de acceso se ha venido ampliando su alcance, también en materia de sujetos obligados a integrar la información.
ante la constatación de que existe información de interés público o relacionada con datos personales en poder no solamente de entidades puramente estatales, la cual debería ser accesible a las personas, en los principios de Lima se reconoció como sujetos obligados a entregar información tanto al Estado como a empresas que prestan servicios públicos. En este sentido, la reciente jurisprudencia de la Corte, y cita el caso Ximénez López, sentencia del 4 de julio del 2006, permitiría afirmar que al regular y fiscalizar las instituciones que ejercen funciones públicas, los Estados deben tener en cuenta tanto a las entidades públicas como a las privadas que ejercen dichas funciones, como medida necesaria para la debida protección del acceso a la información de las personas bajo su jurisdicción. O sea que este vendría a ser el nuevo horizonte en materia de acceso a la información pública. No obstante, como vemos, el Uruguay no está ni en los países que tienen el conjunto más amplio de sujetos obligados, como Sudáfrica, que incluye específicamente a los particulares, o Argentina, que incluye a las personas jurídicas de interés público o que reciban contribuciones de dinero públicos. Pero creo que la dimensión de los sujetos, de la dimensión de la protección del acceso a la información pública no es fácilmente estimable comparando solamente las leyes que regulan el acceso en cada país, porque depende mucho de los cometidos que tengan esas sujetos obligados. En Uruguay hay algunos sujetos que no son obligados a proporcionar información, pero alguna de las informaciones que tienen puede lograrse porque los sujetos se obligan a integrar parte de la información que está en su poder directamente al Estado persona pública mayor o a los órganos de control. Entonces, este podría ser una vía, es directamente una vía en la cual se puede ejercer un control sobre esas, indirecto, ¿verdad?, pero de alguna manera sobre esos sujetos. Y yo tengo 2 o 3 ejemplos, no sé si tengo tiempo. Sí. Bueno, uno es el caso de los entes instrumentales, las sociedades anónimas de propiedad del Estado, o sea que en este caso no son sujetos obligados porque no forman parte de ninguna de las personas jurídicas de derecho público. A pesar de que la pertenencia o no a derecho público lo que implica es que está regulado en su mayor parte por derecho público, en su mayor parte porque puede haber algunos aspectos que estén reglamentados por el derecho común o civil. En este caso, las sociedades anónimas de propiedad del Estado no están reguladas en buena parte, aunque en algunos aspectos sí, por normas de derecho público. El concepto, el problema de los entes instrumentales es que sobre la base de regularla por derecho privado se trata de obviar muchos de los controles que tiene el derecho público. Y como hemos visto en trabajos de doctrina muy señalados, muy importantes, como el del profesor Gabriel del Piazzo, sobre todo en Europa, se está yendo hacia un concepto de levantamiento del velo y de que se podría llegar a controlar de alguna manera estos sujetos, aunque no se consideraran estrictamente derechos humanos. De cualquier manera, hay alguna información que tiene la obligación de remitir, de acuerdo a los artículos 138 y 160 de TOCAF y a los artículos 25 y 27 de la ley 7.555, hay alguna información que tiene que remitir al Poder Ejecutivo o al órgano de control, al Tribunal de Cuentas. Pero además de eso,
los sujetos jurídicos públicos que son propietarios también cuentan con información sobre estas entes instrumentales que podrían ser objetos de acciones de acceso a la información pública. Otro tema es si se van a usar o no las excepciones, pero en principio podrían ser objetos de acceso. Lo mismo pasa con las personas de derecho privado que reciben fondos estatales. El artículo 160 del TOCAF impone un control por parte de la Auditoría Interna de la Nación y a estas entidades, especialmente en cuanto a cómo han hecho uso de los fondos públicos que se le han otorgado, que también por ese lado podría ser una forma indirecta de tener un control, por lo menos sobre el uso específico de dineros públicos por parte de las personas de derecho privado que reciben fondos estatales. El tercer caso, no sé cómo estoy de tiempo, es el caso de los partidos políticos. El caso de los partidos políticos también reciben fondos para su financiación, pero deben declarar ante la Corte Electoral el uso que hacen de esos dineros y aún más el listado de las cantidades de los contribuyentes de las contribuciones monetarias a su campaña. También podría ser uso de derecho de acceso a la información pública, si lo que en este sentido de ampliar la posibilidad de acceso. O sea, indirectamente se puede llegar a resultados. Entonces, la conclusión es que si bien es deseable una ampliación del alcance de los sujetos obligados de la ley, el alcance real de la dimensión de los sujetos obligados no está dado solo por su número, sino está dado por la amplitud o no de los cometidos que tengan las personas jurídicas obligadas. Y en el caso de Uruguay, la competencia de los órganos controlados es amplia, tanto cuando actúa en ejercicio de función de administración, de actividad de administración activa, como de actividad de contralor o de fomento. Bueno, muchas gracias.